Estoy profundamente orgullosa de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestro sentido del humor, de nuestro himno, aunque a muchos no les guste, de nuestra bandera, de muchísimas cosas y de todo lo bueno que tiene nuestro país. Pero amar también significa tener la capacidad de reconocer todo aquello que podemos y tenemos que cambiar. Amo a mi país porque me importa lo suficiente como para poder señalar todo aquello que considero que nos está destruyendo como sociedad. Y no lo digo de dientes para afuera, digo, nací aquí, crecí aquí, tengo una hija que nació y está creciendo aquí. Y muy independiente de la situación media rara que está ocurriendo entre Ecuador y México, en donde considero que ambos países están teniendo comportamientos cuestionables, y no es por defender a mi país, pero tampoco pienso echarle tierra. Realmente no es como para hablar de todo lo que ha ocurrido dentro de la cancha, a pesar de que sí considero que nuestra selección, sobre todo en este último juego, ha hecho las cosas muy, muy impresionantes. Realmente no es como para tocar esos puntos, más bien es de los comportamientos que se han llegado a tener como sociedad fuera de la cancha. Y pues viviendo aquí, lo que realmente me preocupa es que como sociedad pareciera que cada vez nos cuesta muchísimo más trabajo celebrar sin convertir ese momento de alegría en violencia o en una situación de peligro. Y me duele en serio comentarlo. Y creo que este mundial nos está enseñando dos caras de México, la que emociona, pero también la que preocupa. Hi, hello. El día de hoy no les quiero hablar precisamente acerca de los partidos de fútbol. Realmente va más por el lado de el comportamiento que ha existido como sociedad. Hace unos días empezó a circular un video muy lamentable en donde se puede observar cómo la afición, celebrando por el triunfo de la selección mexicana, se empiezan a subir al cofre del carro de una familia. Lo empiezan a sacudir y todo esto en la cabeza de ellos a modo de festejo. Posterior a todo esto, en el video se alcanza a ver cómo el conductor simplemente acelera llevándose a varias personas para después impactar. Y entonces es donde toda esta multitud aprovecha el momento para poderlo sacar del carro y empezarlo a golpear entre todos. Y todo esto delante de su familia, delante de sus dos hijas pequeñas, al grado de dejarlo gravísimo, muy muy grave. Y bueno, hace unos 3 días se dio a conocer que pues el señor falleció. Y aunque quisiera, no voy a decir quién tuvo toda la culpa, porque precisamente creo que muchas veces ese es el problema. Queremos, al analizar hechos violentos, encontrar a un villano único. Y realmente lo único que encontramos es una cadena de puras malas decisiones. Hay un concepto conocido como desindividualización, que significa que cuando estamos en multitud dejamos de sentirnos completamente responsables de todo lo que lleguemos a hacer. Por ejemplo, como en esta situación, cada uno de estos individuos no era como que tuviera presente, estoy golpeando a este señor. Era más bien, lo estamos golpeando. Es como si la responsabilidad se sintiera compartida. Y este mismo fenómeno ocurre cuando hay saqueos, linchamientos o estampillas humanas. También hay otro concepto conocido como contagio emocional, donde el miedo se contagia, la rabia se contagia, la euforia se contagia, y si una persona empieza a golpear a otra, la que le sigue siente que también puede hacerlo, y la que le sigue, y la que le sigue, y la que le sigue, hasta que nadie recuerda quién lo inició, más bien solamente se recuerda que todos participaron. Ahora bien, no por defender al señor, tampoco pienso condenarlo. Se ha dicho, porque hasta donde yo sé, creo que no se ha confirmado, que entró en un estado de pánico. Y cuando el miedo extremo se apropia de uno, eso puede modificar la toma de decisiones que uno puede llegar a tomar. Y bajo un estrés extremo, el cerebro deja de priorizar el razonamiento y le da prioridad al momento en el que se activan automáticamente nuestros instintos de supervivencia. ¿Eso quiere decir que entonces se elimina la responsabilidad de esos actos? No, para nada, pero sí te ayuda a entender por qué un señor que está sumamente aterrorizado, porque un montón de salvajes están encima de tu carro tratando de moverte y brincando, y tú traes a tu familia adentro, ayuda a entender por qué se pueden llegar a tomar decisiones profundamente equivocadas. Pero creo que también es importante analizar qué llevó a ese punto. ¿Por qué una multitud sintió que era divertido subirse a un vehículo ocupado?
O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento se dejó de respetar el espacio y la seguridad de las demás personas simplemente porque están celebrando? Y es que últimamente veo un patrón que me preocupa, chingada madre, es que vivo aquí y yo creo que precisamente por este tipo de situaciones es que evito eventos masivos. No, a excepción de cuando llegan a ser conciertos, vivo aquí. No río por estarme burlando de las situaciones como una risa de nervios por tocar este tipo de temas en medio de gente que sé que está muy orgullosa y celebrando y festejando todas, pues, todo lo que tiene que ver con los partidos de fútbol. Pero el patrón de comportamiento que empiezo a ver que se quiere estar normalizando y no tendría por qué ser así es: celebramos aventando cerveza a desconocidos, celebramos dañando mobiliario ajeno, celebramos acabando con la vida de un padre de familia, celebramos dejando toneladas de basura, celebramos creyendo que porque somos muchos todo está permitido. Es que en serio creo que es importante señalar este tipo de actitudes en sociedad si queremos ser una mejor sociedad y no simplemente después estar echando culpas. Asumir que como sociedad muchas veces no estamos haciendo las cosas correctamente. Y sí creo que evidentemente esto no representa a todo México, por supuesto que no, pero esto mancha en cierta medida el cómo nos perciban los demás, pero eso en serio creo que es igual lo de menos. El cómo nos percibimos nosotros mismos como mexicanos, eso es realmente lo que yo creo que nos tendría y nos tiene que importar. Porque eso ya no es celebrar, es normalizar el descontrol. También hay algo que me ha dejado pinches reflexionando y es que cuando llamémosle algún otro evento, marcha, deja pintas o daños en la ciudad o en el lugar que sea, aparece un montón de gente muy indignada por cómo se le está faltando el respeto a los espacios públicos. Pero después, cuando hay una serie de eventos deportivos, vemos las calles llenas y repletas de basura, de olor a mierda, a orina, y mágicamente esa indignación desaparece. No hay. Y de verdad he visto a muy poca gente, o a toda esa gente que anteriormente se llega a quejar, no estarlo haciendo. ¿Qué pasó ahí? O sea, digamos que cuando estás exigiendo el respeto por el espacio público y estás chingue y chingue con eso, no debería ser solamente en ciertas ocasiones, deberíamos hacerlo siempre. Y no solamente cuando coincide con nuestras simpatías o prejuicios. La violencia rara vez aparece de golpe. Comienza con conductas que parecieran pequeñas y que uno simplemente piensa, no es para tanto, no es para tanto. Subirse a un carro ajeno, aventar cerveza a personas desconocidas o conocidas, estar empujando gente, insultando gente, rompiendo cosas, no respetando espacios. O sea, por sí solo pareciera que son comportamientos que podrían pasar desapercibidos, pero gravísimos. Pero cuando tú juntas esta serie de comportamientos, en serio que la violencia deja de verse excepcional y pareciera cada vez más normal. Como ya dije, amo profundamente a nuestro país, a México, amo nuestra cultura, amo nuestra comida, amo nuestro sentido del humor y decir cuánta pendejada se nos ocurra incluso en momentos de desgracia para nosotros, amo la capacidad que se tiene para poder ayudar a otros en momentos de tragedias, amo nuestro himno, aunque a mucha gente le parezca culero, de otros países, amo nuestra hermosa bandera, amo muchísimas cosas de aquí. Y al final es que en serio me niego a querer romantizar cosas precisamente porque aquí estoy, porque aquí vivo, porque no quiero que como sociedad romanticemos cosas que evidentemente nos hacen daño. Y yo creo que lo que más me conmovió fue precisamente la historia de, pues, el señor que lamentablemente falleció. Yo creo que lo verdaderamente orgulloso no es reconocer que todo está bien, porque evidentemente no, pero sí está en reconocer todo aquello que podemos cambiar. Porque sí considero que el orgullo de un país no se mide en la pasión con la que celebra, sino más bien esa capacidad de poder celebrar sin tener que convertir un momento de alegría en tragedia. Entonces, la pregunta aquí no sería si México sabe hacer fiestas, porque es México, es obvio que sí.
Pero la verdadera pregunta e importante pregunta aquí sería: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando convertimos la celebración en un espacio donde la violencia pareciera cada vez más normal? Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado y de ser así, se puedan suscribir, darle like y comentar qué opinan respecto a todos estos puntos que se tocaron. Que creo que, bueno, esta vez fue un poquito más seria la situación. Pero pues, este es mi pequeña o gran larga opinión. Nos vemos en un próximo video.